uno podría tener una idea de cuáles son las cosas que Pablo tiene en mente cuando dice las cosas que me han sucedido. Las cosas que me han sucedido, ¿verdad? Si Hechos entre el capítulo 17 y el 28 nos da una pista, entonces se refiere a todo su periplo, ¿no? Todas esas, no son aventuras, pero todas esas cosas que él sufre, ¿verdad? Incluyendo ser encarcelado en Cesarea primero, luego llevado a Roma, donde él apela a César. La semana pasada hablábamos de eso, ¿verdad? De cómo a veces nosotros tendemos a pensar, ¿para qué Pablo habrá apelado a César? ¿Verdad? ¿Para qué? Podría haber seguido ahí predicando, pero Pablo tenía claro que su llamado implicaba llegar a los gobernantes de la más alta esfera. El Señor se lo dijo al principio de su llamado, y es muy probable que él nunca olvidó eso, que lo tenía muy presente. Así que Pablo dice que las cosas que le han pasado no han sido un estorbo, ni un retraso, ni un impedimento para el avance del Evangelio, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Sus prisiones se han hecho evidentes y los hermanos, dice, la mayoría se ha animado, han tenido confianza, o su fe se ha fortalecido en el Señor, puede ser la idea aquí. Se atreven, por tanto, a hablar mucho más la palabra sin temor. Hablamos también de esto del versículo 15, 16, 17, que son versículos llamativos, ¿verdad? Porque Pablo menciona esto aquí. Algunos predican a Cristo por envidia y por contienda, otros de buena voluntad, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Ese es el orden de los versículos en el texto original, o al menos en los manuscritos más confiables. Obviamente el contraste está entre los que predican con un propósito negativo, con los motivos erróneos, y están los que predican el Evangelio con los motivos correctos. El apóstol Pablo no se molesta de esto. Pablo no se está quejando, más bien él dice en el versículo 18, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Obviamente Pablo no está celebrando que personas tengan esta actitud al predicar. Él no está celebrando la actitud de las personas. Lo que él está celebrando es que el Evangelio se predique. Eso, y lo cual es muy interesante porque, por varias razones. De alguna manera el mensaje sigue saliendo igual. Me parece que nosotros pensaríamos de que alguien que anuncia el Evangelio lo va a hacer siempre con los motivos correctos, o va a ser una buena fuente de origen para el mensaje del Evangelio. Pero Pablo dice que hay creyentes que lo van a hacer por los motivos erróneos. Hacer algo por envidia, por vanagloria, por ambición, sencillamente no puede ser bueno. No puede ser bueno. Ellos tienen motivos erróneos, pero Pablo dice, pero el mensaje sale igual. Y a veces yo me pongo a pensar que en realidad el Señor, cuando quiere transmitir su mensaje, Él ha usado elementos muy particulares para transmitir su mensaje. Hasta un burro una vez usó para transmitir un mensaje. Y en esa misma historia, ¿verdad? Balaam es considerado un falso profeta, y sin embargo, él transmite un mensaje, una profecía que incluso incluye una profecía mesiánica, lo cual es muy interesante, ¿verdad? Cuando el Señor iba a ser crucificado, ¿verdad? Ya está siendo juzgado, Anás, o Caifás, profetizó diciendo que conviene que solamente uno muera por todo el pueblo y no que todo el pueblo perezca.
Así que Dios puede usar voceros o voceras. Y eso no es garantía de que el vocero o la vocera sea alguien que esté actuando con motivos correctos. Claramente Balaam estaba actuando con motivos erróneos. Balaam estaba actuando por dinero, como dice más adelante, ¿verdad? El profeta Judas creo que habla de él, de Balaam, actuando por dinero, por codicia, o Pedro, no me acuerdo en segunda carta, uno de los dos es. Y esto sirve de advertencia para los creyentes en Filipos, sirve de advertencia para que se den cuenta que incluso en la obra, podrían haber personas haciendo la obra por los motivos erróneos. Uno pensaría que al hacer la obra estaríamos todos en el mismo barco, estaríamos todos empujando del mismo lado. Pero a veces pasa, y puede que pase, y quizás ha pasado, y va a pasar, que en una iglesia local haya personas, hermanos, aunque me cuesta pensar que son hermanos y están actuando de esta manera, estén actuando con motivos personales y egoístas, para ganar algo ellos, para obtener alguna clase de ganancia personal. Es triste, pero es la realidad. Pablo dice, bueno, no está bien que lo hagan por eso, pero sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y eso me da alegría. Me da alegría de que las personas igual van a escuchar el mensaje. Curioso que él no critique el contenido del mensaje. Él no critica el contenido del mensaje. Él no dice que el mensaje es erróneo, no dice que son falsos maestros. Él no dice nada en contra del mensaje. Aparentemente el mensaje está correcto. El mensaje es correcto. Ok. Pablo entonces el 19 dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu, el Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación o en mi liberación. Es difícil esta expresión. ¿Qué significa que Pablo está pensando en su liberación? Lo primero que podríamos pensar es que él está pensando en su liberación de la cárcel, ¿verdad? Está preso. Sin embargo, en el mismo contexto, uno entiende y uno lee que Pablo no sabe bien qué es lo que va a pasar. De hecho, él está dispuesto a morir, él está dispuesto a sufrir el martirio. Cuando él dice, por ejemplo, en el versículo 20 al final, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Más abajo dice, estoy puesto en estrecho, lo cual no sé qué escoger. El 25, confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros. Hay cierta incertidumbre en cuanto a lo que va a pasar para Pablo. Así que esta frase, que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación. Hay varias cosas interesantes que decir aquí. Primero, es la combinación entre la oración de los creyentes y la suministración del Espíritu de Jesucristo. La obra de Dios nunca se puede hacer sin la ayuda ni el soporte de los demás. Ya hablamos bastante de eso, ¿verdad? Pablo da gracias porque los filipenses han sido participantes con él, espiritualmente hablando y prácticamente hablando. De otra manera no se puede. ¿Cómo se podría? ¿Verdad? Y para Pablo probablemente lo más importante es la oración. Para Pablo probablemente lo más importante es la oración. Pablo dice que por vuestra oración, entonces está diciendo, oren por mí. Él asume, ¿verdad? Él asume que los creyentes van a orar. La Nueva Traducción Viviente dice, porque sé que la oración de ustedes, y Pablo asume que los creyentes
están orando por él. La NBI dice, porque sé, gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu, etc. La Biblia de las Américas dice, mediante vuestras oraciones. Qué importante entonces es, qué fundamental es la oración de los creyentes por Pablo. Él asume que oran por él, pero esto él suma la suministración del Espíritu de Jesucristo. La expresión suministración, la palabra suministración, es una palabra no muy común en el Nuevo Testamento. Me parece que aparece solamente 2 veces. Exactamente, aparece aquí y aparece en Efesios 4:16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Esa es la... ahí está. Se ayudan mutuamente. El vocablo, interesante porque el vocablo griego que aparece aquí es epijorgeia, epijoreguía, y había leído un tiempo atrás que era un vocablo que se usaba de una persona que suministraba lo suficiente para, por ejemplo, una obra de teatro, un coro. De hecho, la palabra tiene por ahí en su etimología metida una raíz que se asocia a la palabra coro. En cartas de la época, en cartas seculares, se habla de un esposo que manda a su esposa todo lo necesario que ella necesita. O sea, está de viaje y él deja para ella todo lo que ella necesita. Así que la idea es suplir, dar todo lo necesario. Ahora, la expresión el Espíritu de Jesucristo, suministración del Espíritu de Jesucristo, podría referirse a que la suministración, ¿verdad?, es de por sí el Espíritu. Eso es una posibilidad. Que el Espíritu en sí. Pablo dice, yo sé que por vuestra oración y la suministración y la provisión, es decir, el Espíritu Santo, eso es una posibilidad. Otra posibilidad es sencillamente lo que el Espíritu va a proveer al apóstol Pablo. Ahora, ¿qué es lo que el apóstol Pablo necesita en este contexto? Básicamente lo que él está orando es por valentía. Que él tenga el valor, que tenga la fe, que tenga la capacidad de enfrentar sea lo que sea, y que su fe y su testimonio y el testimonio del Evangelio no se quebranten. No es fácil hablar de estas cosas en términos prácticos porque tenemos nula experiencia en cuanto a ser perseguido. Y esto obviamente habla de persecución. El apóstol, no el apóstol, el Señor Jesús enseñó a sus apóstoles y a sus discípulos de que ellos no tenían que preocuparse de qué decir cuando ellos fueran arrestados, porque el Espíritu les daría qué hablar en ese momento. Qué fundamental es la presencia y la suministración del Espíritu. Esteban, que está siendo apedreado, antes de ser apedreado, está lleno del Espíritu Santo y da una exposición magistral que deja en evidencia la culpabilidad de sus jueces. Pero no solamente eso, sino que cuando él muere, es capaz de decir a Dios, al Señor, dice, no les tomes en cuenta este pecado. La pregunta clave entonces es ¿qué significa? Esto resultará en mi liberación. Dijimos que el orden de las palabras es diferente. En nuestra Biblia dice, esto resultará en mi liberación, aparece al final, mientras que en el texto griego aparece al principio. Después, inmediatamente después
de la frase porque sé. Porque sé que esto resultará en mi liberación a través de vuestras oraciones y de la suministración del Espíritu de Jesucristo. Ese es el orden. ¿Ya? Así que, si hablamos de énfasis, el énfasis está en la expresión, esto resultará en mi liberación. O esto resultará en mi salvación. Pablo, como decía, podría referirse a su liberación de la cárcel, pero probablemente no en ese sentido. Otros piensan que Pablo está hablando aquí de una salvación escatológica, es decir, una salvación futura, de que él va a ser finalmente aprobado cuando llegue lo que algunos llaman el día del juicio. Eso es lo que algunos creyentes piensan. No es que estén enseñando algo que sea erróneo, creo yo, en el sentido de que hay creyentes que piensan de esa manera, que Pablo tiene en mente una confirmación final. Mi sugerencia es que Pablo más bien tiene en mente aquí una vindicación, es decir, que Pablo, a través del Espíritu y de las oraciones, va a ser capaz de mantenerse firme cuando llegue el momento de enfrentar la muerte como mártir, y que tenga la valentía para poder hablar, y que sea cual sea el resultado, él será vindicado. Él será alguien que no será considerado como culpable, por ejemplo, y que todo lo que le enseñaba y lo que decía estaba bien. Dijimos que esa frase en griego, ¿verdad?, que aparece aquí, esto resultará en mi liberación, esa frase que estoy ahí marcando con la fichita, ¿verdad? Tuto moi apovesetai esoterian, aparece exactamente igual en el libro de Job. Es una frase que se repite literal. Lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Me parece que era Job capítulo 12 o 13, no me acuerdo ahora, no anoté la referencia, pero me parece que era el capítulo 13. A ver si lo busco aquí. Creo que era el capítulo 13. Ajá. Versículo 16. En Job 13:16, Pablo dice, y él mismo será mi salvación. Bueno, la Reina Valera traduce del texto hebreo. El texto hebreo ocupa un pronombre que puede ser traducido como él, o también puede ser traducido como esto. Y eso es lo que hace la Septuaginta. La Septuaginta es la versión griega del Antiguo Testamento, ¿verdad? La Septuaginta traduce, y esto resultará en mi liberación. Exactamente igual, exactamente la misma frase. Si eso es lo que Pablo tiene en mente, bueno, Job no fue, básicamente cuando Job habla de su salvación, lo que él básicamente está hablando es su vindicación. Que él no es culpable, que él va a salir de la prueba y que va a salir airoso. Y en un sentido eso se cumplió, ¿verdad? Job tenía mucho que aprender, obviamente. Él dirá en algún momento, yo ahora me callo y tú vas a hablar. Pero al final del libro Dios dirá a los amigos de Job, ustedes no hablaron lo recto de mí como mi siervo Job. No hay reproche para Job al final del libro, pero sí Job aprende que Dios es un Dios confiable. Se puede confiar en Él, que Él es soberano. Es el tema de otro estudio alguna vez en la vida. Pero es interesante que Pablo hable de Job aquí. Pablo se siente en un sentido, se identifica en un sentido con Job. Si cuando él habla de su liberación, para resumir, probablemente tiene en mente ni ser liberado de la cárcel. Pablo no piensa en esos términos. Él no está pensando en términos personales, qué es lo que me gusta, no, o qué es lo que me conviene.
Si él queda en la carne, lo que le motiva a quedar en la carne exclusivamente es servir a los creyentes. Eso es lo que le interesa. De otra manera, yo prefiero estar con Cristo. Pero él no está pensando en su propia comodidad, él no está pensando en él. Difícilmente podríamos pensar que él espera ser librado para ser librado de un peligro. Tampoco me cuesta pensar que él esté pensando en la salvación escatológica, me cuesta entenderlo así. No estoy convencido que sea así. Creo que la mejor manera de explicarlo es tener en mente el trasfondo de Job, donde él piensa en una vindicación. Va a pasar y va a probar, y tendrá la fuerza y la valentía para dar testimonio del Señor, aunque tenga que morir. Que no será avergonzado. Esto se confirma con lo que dice el versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. En otras palabras, Pablo dice, a mí lo que me interesa es que yo tenga la fuerza, la valentía, la fe y la osadía de hablar el evangelio abiertamente y que glorifique a Dios con lo que haga, con lo que diga, o incluso si tengo que morir. Ya habíamos leído de esto cuando el apóstol Pablo se despide, cuando están en Jerusalén, ¿verdad? Y anuncia lo que a Pablo le va a venir, ¿verdad? Este profeta Agabo en Hechos 21 dice que descendió Agabo y nos vino a ver, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Ese era Pablo. Pablo dice, yo no estimo preciosa mi vida con tal que acabe mi carrera con gozo. Pablo no estimaba preciosa su vida. Estaba buscando un pasaje, pero no lo encuentro ahora. Lo que importante aquí es lo que el apóstol Pablo dice, lo que él espera. Interesante esta palabra anhelo, conforme a mi anhelo y esperanza. Esta palabra solamente aparece de nuevo en Romanos, el capítulo 8, donde dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. No es un vocablo que aparezca más veces en el Nuevo Testamento. La palabra anhelo aquí sugiere la idea de una espera intensa, de una espera donde transpiran las manos, una espera, diríamos, tensa, nerviosa, ya sea no necesariamente de confianza o de miedo. Ustedes han escuchado hablar de Josefo, Flavio Josefo. Flavio Josefo fue un famoso historiador judío, y él fue contemporáneo de Pablo. Él peleó por Israel contra los romanos, cuando Roma estaba
yendo después del año 70, la destrucción del templo. Pero él después se pasó a los romanos y ganó una muy buena posición con los romanos y obtuvo el favor de los romanos y terminó convirtiéndose en un historiador. Por eso le llamaron Flavio Josefo. Y Josefo dice que cuando estaban atacando una ciudad en Israel, los romanos, dice que cuando la lluvia de flechas venía, él contenía la respiración. La palabra que ocupa es la misma que aparece aquí, anhelo. Así que Pablo está hablando de un vocablo que habla de una espera intensa. Creo que esa es la mejor manera de definirlo. Mi anhelo intenso, lo que espero con ansias, lo que me hace transpirar las manos, y mi esperanza, así que no es una espera, ¿cómo podría decir? No es una espera nerviosa, no es una espera en pánico, sino más bien una espera intensa que va acompañada de esperanza, es de que Él no será avergonzado. Creo que lo que cualquier creyente, no sé cuánto han leído ustedes de los mártires. Hay un libro que se llama Locos por Jesús. Y ese es un libro, hay 2 tomos, Locos por Jesús. Los autores son un grupo de música que ya no existe, pero que hay 2 cantantes que siguen como vocalistas. No sé si alguien ve la película Dios no está muerto. Ya. El cantante principal ahí, Michael Tate, es uno de los que era parte de ese grupo, DC Talk. Y en este libro, Locos por Jesús, ellos cuentan básicamente la historia de mártires. Locos por Jesús. Hay muchas historias de mártires. Otro libro famoso es el de Fox, el apellido Fox, la historia de los mártires. Hay muchas historias, leí muchas, ya no me acuerdo de todas, pero quizás ustedes han escuchado hablar de Ignacio de Antioquía, San Ignacio. Ignacio, él murió como mártir. Y él pedía y oraba que los hermanos oraran por él para que él tuviera la valentía de no negar al Señor cuando fuera martirizado. Cuando uno piensa en eso, y piensa el apóstol Pablo, dice, ¿cómo será eso? ¿Cómo será que uno sea llevado por una turba y asesinado por lo que uno cree, sin negar lo que uno cree? ¿Cómo alguien puede pensar de esta manera? ¿Dónde está el secreto? ¿Por qué alguien como el apóstol Pablo puede pensar de sí mismo en estos términos? Pablo no es un fatalista. Pablo no busca el suicidio. Un creyente no busca ser mártir. No es como los musulmanes que les prometen cientos de mujeres cuando mueran y les ponen un cinturón lleno de bombas y dicen, no te preocupes, que cuando despiertes vas a estar rodeado de mujeres y lleno de banquetes. Y se mueren y se auto-martirizan. El cristiano no busca ser mártir, pero el cristiano deberíamos estar conscientes de que el martirio bien puede ser parte de nuestra existencia en esta vida. Y a mí no me sorprendería que en unos pocos años la iglesia a modo global sea perseguida. Si es cuestión de ver para dónde va la cosa ahora, ¿no? En unos pocos años más. Ya no va a ser permitido decir ciertas cosas. Ya no se va a poder hablar de pecado, de ciertas cosas, ¿verdad? Vamos a tener que, no sé qué va a pasar, alguien nos podría demandar. En fin, tantas cosas que pueden pasar.
Una de las historias más conocidas, quizás para los creyentes, es la historia de los 5 misioneros que murieron en el Ecuador. El 8 de enero creo que fue. En esos días, 7, 8 de enero, o el 9 de enero, no estoy seguro. Creo que pero fue por esos días, en el año 54, 56. Jim Elliot, Nate Saint, Roger Jodren, los otros 2, Ed McCauley, no me acuerdo del quinto. Y varios de ellos estudiaron en Wheaton College, donde yo estudié. De hecho, el estadio se llamaba Estadio Ed McCauley. Era muy emocionante caminar por ahí, pensar que décadas atrás estos mismos hermanos habían caminado por ahí mientras estudiaban. Mi profesor de griego, su papá, el papá de mi profesor de griego fue compañero de pieza con Jim Elliot. Bonito. Y la hermana de Jim Elliot todavía asiste a una asamblea ahí en Wheaton. Supongo que todavía asiste, está viejita. Thank you. Pete Fleming. Pete Fleming. Es el que me faltaba. Gracias, David. Está poniendo atención, David. No sé dónde está, no había fijado que está. Está poniendo atención, David. El 3 de enero. Pucha, estoy equivocado en todas las cosas. Gracias, David. Gracias, hermano. Estos 5 hermanos no buscaban morir. Ellos no querían morir. Si ustedes leen el libro, ¿lo han leído? Portales de Esplendor. ¿Lo leyeron? Ya, léalo. Tarea. Lea el libro Portales de Esplendor. Ellos no pensaban que iban a ser asesinados esa mañana en la selva ecuatoriana. Sabían del riesgo. Pero fue Jim Elliot el que escribió, muchas veces escribió en su diario, que él manejaba, el 8 de enero fallecieron, claro, gracias a decir, no estaba tan lejos. Jim Elliot manejaba la posibilidad de morir como mártir, pero él escribió esas famosas palabras que decían algo así como: no es tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Ellos dieron sus propias vidas. ¿Cómo es posible que alguien haga eso? Bueno, el secreto está en las famosas palabras del versículo 21, que son facilísimas de decir, pero dificilísimas de vivir. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, en el texto griego no hay verbo aquí. Dice, porque para mí, tozen Christos kaito apothatnein kerdos. Para mí, vivir Cristo, morir ganancia. No hay verbo. De tal manera que uno tiene que suplir el verbo. Uno podría poner tal como está, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Uno podría decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir sería ganancia. ¿Qué hace la NTV? Pues para mí el vivir significa, pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Para mí vivir consiste en Cristo. Para mí vivir significa Cristo. Para mí la vida tiene sentido con Cristo. Todas esas cosas, el significado son posibles. Esto es lo único que puede justificar y puede llevar a pensar a alguien cómo el apóstol Pablo podría... Pablo no es que diga, ay, a mí no me interesa, si me muero, me muero nomás. No, Pablo no dice eso. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, mi vida gira en torno a Cristo. Mi vida la llena a Cristo, mi vida le da sentido a Cristo. Mi vida es impulsada por Cristo, es nutrida por Cristo. Estoy loco por Jesús.
Y si muero, bueno, eso es ganancia, no pierdo nada. Gano todo. En inglés hay una expresión que me gusta mucho que es win-win. Esto es una situación que es muy positiva. Por ejemplo, ¿qué podríamos decir? Un ejemplo que sea burdo a lo mejor. Mire, el domingo en la mañana, si uno no toma desayuno en la casa, alcanza a comer pancito. Y si no alcanza a comer pancito, come quequito. O sea, una u otra sale ganando. Eso es un win-win. Ganancia, ganancia. No hay por dónde perder. Eso, así lo diríamos nosotros. No hay por dónde perder. Pablo dice, no tengo por dónde perder. Para mí el vivir es Cristo. Eso significa que mi vida no está determinada o guiada por mis propios deseos, por mis propios anhelos. Mi vida consiste en vivir a Cristo. Y vivir a Cristo significa imitarlo. Y seguir su camino, seguir su senda. Y si Cristo fue a la cruz, si el Señor fue a la cruz, eso es perfectamente el camino trazado para un verdadero discípulo. Y una de las cosas que los creyentes buscaban, ¿por qué ellos anhelaban, por qué ellos veían el martirio como algo máximo? ¿Por qué es lo máximo? Porque ellos sentían que estaban yendo al máximo grado de imitación de su Señor. Y no querían fallar en ello. Es más, uno lee los martirios, por ejemplo, el de Ignacio, él dice, yo espero morir, si voy a morir, y espero morir como mártir, porque ya él va siendo llevado para ser muerto, él va camino a morir ya no hay vuelta atrás, él ya. Y ser verdaderamente un discípulo. Así es, en las palabras de Ignacio, un verdadero discípulo. Porque un discípulo es uno que aprende, uno que imita. Nosotros tenemos un concepto muy diferente. Nosotros hacemos todo lo posible por preservar nuestra vida. Y eso no está mal. No está mal vivir. El punto es para qué queremos vivir. En qué queremos invertir nuestra vida. Y nuestra energía. Y nuestras capacidades. Solo para crear cosas en este mundo, para crear cosas o retener cosas que no nos podemos llevar. Como está en la predicación del domingo en el Sermón del Monte, voy un poquito más adelantado en San Felipe en la tarde, porque ahí tengo casi una hora para predicar, entonces avanzo mucho más. Y ya entramos a esa parte donde el Señor dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan. Más bien haceos tesoros en el cielo. Por eso lo que día uno ve que la gente y también muchos clientes están muy preocupados de acumular, de tener cosas que no se pueden llevar. Bueno, vamos a quedar hasta aquí ahora. Pablo dirá en el 22, si viviera en la carne resulta para mí en beneficio la obra. Ahí la pienso, no sé qué escoger, estoy puesto en estrecho. Yo quisiera partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero si me quedo en la carne es bueno para ustedes, yo soy útil para ustedes, entonces no sé qué escoger. Bueno, el Señor nos bendiga y nos ayude y que estas palabras que son tan conocidas, pero que vuelvan a meterse en nuestra mente y corazón y que nos ayuden a refinar, a reorientar nuestras miradas, nuestros esfuerzos en esta vida. Padre, gracias. Vemos al apóstol Pablo como un ejemplo de un verdadero discípulo del Señor. Aunque probablemente él no sufrió el martirio en esta ocasión, sabemos que históricamente se entiende que sí sufrió el martirio años más tarde. Probablemente decapitado, pero él podrá decir a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Me está reservada la corona de justicia, la cual
me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Señor, ayúdanos a ver nuestro cristianismo de una manera correcta, a entender y asumir que no somos llamados a enraizarnos en esta tierra, sino más bien a vivir mientras vamos de paso, viviendo una vida que vaya dejando un testimonio en otros para que se acerquen a ti. Bendice a cada creyente, a cada hermano y hermana que ha estado aquí esta tarde. Te damos gracias por cada uno de ellos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.